Bienvenidos a este live en vivo, como dicen en español, ¿no es verdad? Con el candidato que sigue siendo candidato, porque pues de la última... Pero digamos, técnicamente es desempleo. sí, pero si uno se atiene a lo que acaba de decir en su último pronunciamiento, pues evidentemente usted sigue siendo una voz muy importante en la política, ¿no es verdad? Está ahorita desempleado, pero... Aquí hemos estado y vamos a seguir. Juan Daniel, ¿por qué no oímos ese último pronunciamiento? Porque yo creo que es importante que la gente que nos está viendo aquí entienda que ese pronunciamiento se hizo pues cuando todo estaba muy caliente, los resultados electorales que evidentemente fueron ganados en primera vuelta por Abelardo de la Espriella, su candidata de fórmula, usted era su fórmula vicepresidencial, fue la gran perdedora de ese momento electoral, y después de ese pronunciamiento que usted hizo, que vamos a oír, el candidato del Pacto Histórico salió a decir que se suspendía el comité de firmas para convocar una asamblea constituyente que se había impulsado por parte del gobierno de Gustavo Petro. O sea, hay hechos que se están desarrollando y que van cambiando el escenario. ¿Por qué no oímos primero lo que dijo nuestro candidato aquí? Yo digo que sigue siendo candidato, pues no para ahorita, pero uno nunca sabe para dónde es que va esta situación. Oigámoslo. Nuestra propuesta de ser un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó. Yo comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro. Recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en una primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo. Como colombiano, lo que defiendo es que se respete la democracia. La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso. Hay cosas que sí tengo claras. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto. Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos. Bueno, volvemos entonces. Después de estas declaraciones, repito, se produjo la decisión de la campaña de Iván Cepeda de echar para atrás la Asamblea Constituyente. Cuando usted dice en ese pronunciamiento que es muy claro y evidente diciendo que usted va a estar como guardián de la Constitución, que usted no va a estar de acuerdo con las personas que ataquen a las minorías, haciendo referencia, me imagino, también a una política muy clara que plantea la patria milagro de Abelardo de la Espriella, pero también que no va a estar y no va a permitir que no se reconozcan los resultados electorales. ¿A quién le estaba hablando? Yo creo que le estaba hablando a los candidatos, porque no creo que hoy se trate de decir quién se merece mi voto, sino que Colombia se merece más de parte de ellos. ¿Qué van a hacer ellos para merecerse el voto de millones de colombianos que no nos sentimos identificados en esas dos alternativas que pasaron a segunda vuelta el pasado 31 de mayo? Porque hay que reconocer que ese resultado del 31 de mayo da un mensaje contundente, y es que hay mucha gente que simplemente quieren ver fuera a Petro del gobierno. Y por eso punteó a Abelardo de la Espriella sorpresivamente, lejos de cualquier encuesta. Porque desafortunadamente lo que pasó en los últimos 4 años con la política, en donde Petro fue un gran protagonista por su rol de influencer político, llamémoslo así, es que la política se convirtió como en una enfermedad para muchas personas. Entonces la gente no salió a votar por 2 alternativas de futuro posibles, sino por quién le quitara la enfermedad. Pero también el riesgo de regresar a una ultraderecha, como es la que representa Abelardo de la Espriella, pues a muchas personas también les dijo, no, yo quiero que esto no se vaya a ese nivel.
Y eso en últimas es como la explicación de cómo la polarización erosionó el voto por una alternativa distinta, la de la suma de Paloma y Oviedo, que pues fracasó en ese intento de ser una alternativa para darle una visión de futuro al país. Juan Daniel, en todas las entrevistas que le he oído, usted siempre dice, miren lo que pasó en nuestra campaña, pobre Uribe, porque lo abandonaron en la barca. ¿Usted cree que eso pasó? Yo creo que, ¿no será que eso ya estaban... digamos, los que habían abandonado ese barco ya lo habían abandonado hace rato y estaban mucho tiempo antes con Abelardo de la Espriella y que eso era como planeado? Sí. ¿O no? Yo, primero que todo, yo no me arrepiento de nada de lo que pasó a lo largo de este último año y sobre todo en las últimas 11 semanas del trabajo en equipo con Paloma, de conocer la institucionalidad del Centro Democrático y la campaña tenía unas herramientas de medición muy precisas, ¿sí? Y en la última semana esta estampida de votantes llamémoslo, de Paloma a Abelardo, se dio en los últimos 3-4 días. ¿Sí? Porque las últimas mediciones nos daban una alta probabilidad de pasar a la segunda vuelta. Yo lo que creo es que la estocada final de todo esto fue la campaña sucia contra mi orientación sexual en Antioquia. Tenemos trazos de que hubo una campaña sucia en la última semana. ¿Qué pasó ahí? Se plantearon se identificaron unas cadenas de WhatsApp que estaban destinadas a las bases que iban a votar por Paloma, pues diciendo un poco que el problema de mi orientación sexual sí era un problema, ¿sí? Como lo mencionaba Daniel Briceño, cuando decía esporádicamente que todo estaba bien hasta que llegó Oviedo, ¿sí? Y todo el mundo sabe de la homofobia de él, ¿sí? Entonces hay que entender que hubo un ataque sucio, machista, homofóbico contra esta dupla, pues que por más de que nosotros somos conscientes, y yo hablo por mi nombre, porque Paloma podrá hablar en nombre de ella, pero en mi nombre, que de pronto pudo haber muchos errores, pudo haber cosas que pudo haber hecho mejor, pero yo lo intenté con toda. Y precisamente hablaba con el presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado miércoles antes de sacar mi mensaje, porque todo el mundo estaba como a la expectativa de que iba a decir a las 10 de la mañana. ¿Quién va a ir? Exactamente, porque va a ir Oviedo. Y obviamente ya estaban llegando los ecos de que yo ya me había vuelto cepedista, sí, que yo iba a dar el ejemplo desde Paloma hasta Cepeda. Y no, obviamente tuvimos una conversación en la que le expresé mi respeto y solidaridad por lo que había pasado, porque me parece que no es justo que si verdaderamente el partido tiene un líder natural en Álvaro Uribe Vélez, ese partido no haya sido disciplinado, ¿sí? Y haya mostrado su interés de estar con Paloma y haber abandonado en los últimos 3 días esa campaña. Y tuvimos una conversación muy honesta, muy sincera, y estamos pendientes de volvernos a encontrar más adelante para discutir sobre el futuro de Colombia, porque él me parece que es una persona respetable, su legado está allá. Yo en el Movistar Arena fui abiertamente reconocedor de que hay un legado, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero es un legado que uno no puede desconocer y uno no puede ser desagradecido. Una de las cosas que dijo usted en la última vez que vino aquí a fondo, yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa si ustedes no ganan y gana Abelardo? ¿Usted seguiría con Abelardo? Y usted me dijo que no. Yo dije que no tenía plan B y efectivamente no lo tenía. Sí, por eso Paloma salió esa misma tarde a decir, me voy para donde Abelardo, ¿sí? Y yo, pues efectivamente expresé mi posición y es que esto requería más tiempo porque sí, no creo que haya sido algo pasional, pero el 31 de mayo se consolidó un mes completo de campaña sucia, machista y homofóbica contra este escenario y la consolidación, pues de que
a flor de piel, lo que decíamos anteriormente, si a mucha gente la situación política del país se le convirtió en una enfermedad por lo que pasó en los últimos 4 años, la gente estaba buscando el que se la sacara más rápido, ¿sí? Y pues las encuestas de Atlas Intel, Centro Nacional de Consultoría, también jugaron un rol tremendo diciendo, no, pues el que va siguiéndole a la enfermedad, el que le puede dar quiebre a la enfermedad es Abelardo, pues todo el mundo cambió hacia esa preferencia que para mí sigue siendo el escenario complejo de Colombia, porque estamos en 2 extremas, tanto izquierda como derecha, debatiendo el futuro de Colombia. Pero el problema tiene también que ver con, digamos, esa campaña sucia que hubo contra usted, sobre todo en las últimas semanas, como usted señala, no solamente fue en Antioquia. Pero a eso quiero volver. Hay creo que un video que está sacando la campaña de Abelardo de la Espriella, en donde él aparece hablando con una... creo que es una mujer trans, de pronto, si no estoy. Nicole, ¿no es verdad? Con Nicole. Yo la conozco. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Recibí tu carta. Bueno, por eso estamos aquí y creemos en el cambio de Colombia. Lo que tú dices, sí tiene que haber un ministerio, Sí, pero claro. tiene que ser súper estricto. De la familia. De la familia, pero pienso que es un error trabajarlo desde los roles. Yo con mi hija me siento, hago tarea, le enseño el respeto, la honestidad, y eso no tiene nada que ver con lo que soy. Esos son mis En principios. eso estoy de acuerdo contigo y tengo que hacer una claridad. Y yo quiero dejar claridad sobre esto. Yo no soy homofóbico. Yo respeto la condición sexual de todo el mundo. Pero creo que los niños tienen unos derechos superiores a cualquiera de nosotros. De acuerdo. Y con fundamento en esa realidad que para mí es jurídica, filosófica, cristiana, y además de eso es una realidad que me ha tocado vivir como padre de familia, porque yo tengo un matrimonio tradicional en donde hay una clara división de los roles. Bajo ese presupuesto tenemos que analizar que primero y sobre todas las cosas hay que pensar en los niños. Que los niños merecen y necesitan una especial protección de la ley y del gobierno. Y entonces el tema tiene que girar en torno a los niños, no a la condición sexual de sus padres. Hay un intercambio muy interesante, pues digamos para mí, en donde él dice que él no es homofóbico y que no va a perseguir a nadie por su condición sexual, solo que él privilegia, cosa que tampoco entendí, a los niños. A los niños. Y entonces ahí no entendí cómo es que va a proteger los derechos de las minorías LGTBIQ+. O sea, él mismo inició una contradicción en su premisa. Claro. Explíqueme quién es Nicole y por qué pasó Nicole, esa Nicole entrevista. es una chica maravillosa que yo tuve la oportunidad de conocer en Cartagena. Sí, en un evento que organizamos en la agenda de campaña con Uniandinos, en la sede de posgrados de la Universidad de los Andes, en donde había los egresados de los programas de posgrado de la cosa de Cartagena, e invitaron a candidatos presidenciales y vicepresidenciales, y tuvimos un conversatorio, y ahí la conocí. Al siguiente día ella hace deporte, hicimos deporte juntos con casi 25 personas que se sumaron a la corrida por Cartagena, y ella es una activista de la comunidad LGBTQI+, ¿sí? Que tocó la puerta en Oviedo, que quería conocer la propuesta, que era una propuesta sensata, a pesar de que Oviedo estaba con Paloma, porque tú sabes que mucha gente dijo, no, Oviedo traicionó a su comunidad por irse con Paloma. ¿Sí? Paloma tiene una visión mucho más clara acerca de los derechos de las minorías, y que por más de que pueda tener posiciones personales ella, el respeto legal y constitucional de esas minorías siempre ha sido contundente en su actuar político, sobre todo como senadora de la República. Pero pues sí, que es diferente decir que el candidato Abelardo de la Espriella no sea homofóbico, a no tener claro si bajo su supuesto gobierno
vamos a tener indicios de lo que sucede hoy con los Estados Unidos, El Salvador y Argentina, que en el sistema de Naciones Unidas impiden que haya declaraciones de las diferentes comisiones que reconozcan la equidad de género, que reconozcan el trato diferencial de la orientación sexual y la identidad de género y el trato particular para la población trans, que ha sido la más violentada dentro de todas las diversidades que se aglomeran en la comunidad LGBTQI+. Hay que saber eso, ¿sí? Porque no se trata de lo que me duela a mí o de lo que le duele a Abelardo, sino de lo que va a pasar con el país. Lo mismo decía yo con Paloma, y yo no estoy siendo incoherente. No se trata de lo que ella piense. Si ella no está de acuerdo con la adopción de parejas homosexuales, hay que respetarle su posición, porque somos un país en el que cabemos todos. Pero ella explícitamente dice, yo cumplo la ley y la Constitución. Eso lo dijo. Y el derecho de adopción de parejas homosexuales ya está escrito por la Corte Constitucional en la Constitución. Entonces se tiene que cumplir. Pero le pareció contradictorio, porque a mí me pareció contradictorio lo que él dijo. Él apareció muy claro diciendo, sí, no, yo no soy homofóbico, pero sí, no Pero voy a perseguir los a nadie, niños pero tienen yo que estar privilegio. educados en la familia Exacto, tradicional, en la familia tradicional. de papá y mamá. O sea, borró con, Sí. con el codo lo que los dijo. Los profesores no les pueden hablar exacto. a los niños Exactamente. de educación sexual. Y, Eso fue lo que yo entendí. y bueno. desafortunadamente, María Jimena, porque me parece que es muy sano estar en estas conversaciones a fondo, solamente cuando a los niños en los colegios les hablemos claro de que el azul clarito no es niño y el rosado no es niña, Sí. y no les hablemos claro de que después del almuerzo no es que las niñas van a ayudar a las mamás a lavar la loza y los niños a tener tiempo para jugar. Solamente cuando rompamos con ética, ¿sí? Con responsabilidad, como lo dice la Constitución y la ley, y les hablemos claro a los papás de que no pueden inducir esos estereotipos de género, solamente cuando eso pase, vamos a poder responder que Colombia está preparada para tener una mujer presidenta, ¿sí? Porque hoy 2/3 partes, tanto de hombres como de mujeres en Colombia, dicen que las mujeres son mejores haciendo oficio en la casa que los hombres. Entonces tenemos un machismo estructural en nuestra sociedad que cuando se siembra en una campaña política para decir, es que el problema es sacar a Petro, toca tener los cojones para mandarlo en un avión, ¿sí? A Y Miami. extraditarlo, ¿sí? Y el primer día. Toca tener los cojones, porque esos son los videos de inteligencia artificial. Entonces, se pone la camiseta del Mundial, y el Mundial que vamos a jugar, perdón, ¿es entre equipos de qué? De hombres, ¿sí? No tenemos el Mundial de la De las equidad de mujeres. género de fútbol en donde hay equipos de mujeres contra equipos de hombres que compiten, no. Y por eso se pone la camiseta, porque eso es de hombres, ¿sí? Eso es de la selección de hombres, el Mundial de fútbol, ¿sí? Entonces, pues... es contradictorio decir que no se pueden meter con los niños cuando estamos hablando de la sexualidad. Lo que pasa es que eso ya rápidamente dice, uy, ese Oviedo quiere convertir los niños en niñas. Sí, sí. Oviedo está haciendo apología de la diversidad sexual, eso es la ideología de género. Y eso no es así. Eso ya está escrito en la ley. Y es que es ahí donde uno dice, no hablar de estos temas por miedo a perder votos es lo que nos tiene jodidos. Porque la ley ya creó la escuela de padres y madres en todo el sistema educativo. Y una pregunta, porque oyéndolo, usted no tiene el temor, porque yo sí lo tengo, que si Abelardo llega al poder, todo eso que se avanzó puede empezar a destruirse y a... Por supuesto, y me respiró en la nuca. Estaba con el Cacha, con David Luna, con Peñalosa, estaba con todo mi equipo, estábamos felices, ¿sí? Estábamos acompañando a Enrique Peñalosa a votar en el CF del 82 y pasamos por el Maza del 80 con novena y salió un señor calvo a decir que yo era una vergüenza, a gritarme que mi orientación sexual era una vergüenza. ¿Sí? Y sale el hijo detrás con la camiseta de la selección. ¡Ah, firme por la patria! ¡Firme por la patria!
¿A eso nos vamos a Sí, exponer? es que ese es una... Ese es el país que queremos. Y entonces la gente está diciendo que Oviedo tome partido. Ah, no, que es que Oviedo es buen economista, entonces ¿qué tiene que decir por Abelardo? ¿Y qué? ¿Los derechos de las minorías qué? ¿Por el progreso económico vamos a poner en pausa 4 años el derecho de las minorías? Entonces la gente va a tener derecho a que cuando yo entre a un restaurante, entonces todos me hagan el símbolo de firme Sí. por la O patria. quién sabe qué te para digan. apabullarme. Sí. No puede ser. Entonces, incitar a esas conductas no es sano para Colombia. Y por eso la neutralidad en este momento no es una posición. Y la gente dice, ay, es que usted para qué hizo ese video, nos hizo perder tiempo, 1 minuto 38 segundos de nuestras vidas perdidos, porque usted no dijo nada. Porque es Fajardo 2.0, porque es lo mismo de irse a ver ballenas. No, señores y señoras, No se nosotros va. estamos aquí, estamos haciendo unas preguntas que son importantes y que tenemos que entender que el problema de Colombia de la primera vuelta sobre el futuro del país no se resolvió, porque la gente salió a votar o me sacan la enfermedad, que para mí es Petro, o ni 1 milímetro para dejar que la derecha, y sobre todo ahora la ultraderecha, vuelva a gobernar ese país, ¿sí? Y de paso están olvidándose de qué vamos a hacer con los informales, de dónde va a sacar la plata. Sí. ¿Será que la transición energética de esa intensidad es el camino? ¿Será que vale la pena decir que un candidato a la vicepresidencia, siendo hombre gay, tiene que mostrar en una pantalla que se quita la chaqueta y se convierte en gallina? Entonces, todos los maricas de este país vivimos en un galpón de gallinas y no en Colombia. No puede ser, ¿sí? Y es ahí donde la gente está enfrentada a una situación muy compleja, porque a mí me dicen, mira, sabemos que a ti te duele, pero no respires por la herida. Sí, ¿sí? esa es Dale la la otra. oportunidad a Abelardo. Sí, sí. Y la gente piensa que eso es respirar por la herida, pero María Jimena, Sí, el lo que tema de está las en juego. megacárceles en El Salvador no solo es de construirlas y de mostrarlos en pelota o de tenerlos uniformados de amarillo y de anaranjado. Es que para que eso funcionara, hubo un estado de conmoción interior que suspendió la independencia judicial. Y el presidente pudo retirar a todos los magistrados Yo sé. de las cortes anticipadamente. Y esa gente está en las megacárceles sin ser personas privadas de la libertad. Y el derecho humanitario dice que tú a una cárcel solo metes a alguien que tuvo una sentencia. ¿Sí? Sí, es. Pero, ¿por qué no estamos viendo eso? Es decir, la petrofobia llega allá y pues los problemas que ha tenido este gobierno, el primero de izquierda, son tan, ha generado tanto temor que no nos importa caer en el Pues abismo. es que de eso que tú Abelardo. llamas petrofobia, que yo lo he acuñado en otras Esa entrevistas. fue una... Sí, yo me lo inventé. Pero sí, para mí yo lo traduzco como una enfermedad. Ujú. Yo me acuerdo, mi mamá, que jugó un rol tan importante en mi vida, a veces cuando yo me enfermaba mucho, allá le llegaban noticias de que, ay, vaya, lleve a Juanito a donde José Gregorio Hernández, o lleve a Juanito donde no sé qué, sí. Entonces está la mística en donde la gente dijo, no, si mi enfermedad la produce la política, y hoy el protagonista número 1 de la política, porque es el influencer más grande de la política de Colombia, es Gustavo Petro, pues la gente dice, sáquemelo, no me importa lo que venga detrás. ¿Sí? Como si esa enfermedad la produce algo, arránquela de tajo. Y no podemos permitir que el voto de la segunda vuelta siga con este sentimiento, porque entonces la gobernabilidad del próximo gobierno, sea cual sea, va a ser muy difícil. Yo, a ver si lo entiendo. Usted en esa declaración lo que dice es, yo dejo en libertad a los que están conmigo, pero yo tengo claro que lo que tengo que hacer. No, yo no dije eso. Yo Explíqueme no dije qué que es. dejo en libertad. No, yo no dije dice. algo más honesto. Y Que es usted no iba- que usted los iba a que pelear. me han escuchado, porque yo no tengo votos. Hoy ni siquiera se sabe cómo es la composición de ese 1.700.000 votos. Si son todos palomistas
No uribistas puros y duros, o también hay gente que votó por Oviedo a pesar de que nunca votaría por el Centro Democrático. Pero yo por eso digo, la discusión no la vamos a dar sobre eso. Las personas que me escucharon y que me dieron la oportunidad de construir ese proyecto político, yo las conozco. Porque esa campaña se hizo a pie, en flota, metiéndose al río, sí, y caminando por donde no se puede caminar. Esa gente ya tomó una decisión. Entonces el llamado que nosotros le hacemos a Colombia es que en ese triunfo de Abelardo, con más de 10 millones de votos y la distancia de casi 673.000 votos que le lleva a Iván Cepeda, eso ya no va a cambiar de aquí al 21 de junio. La gente que votó por Cepeda nunca va a trasladar su voto para votar por Abelardo y no lo contrario. Lo que pasa es que hoy hay 2.800.000 personas que no nos sentimos identificados con eso y van a llegar mínimo 1.2 millones. Es decir, hoy en Colombia, hay 3 millones sí, no y somos medio. la mayoría, hay 4 millones de personas que todavía quisiéramos podernos hacer la pregunta, no de, votemos por el mal menor, como va a haber progreso económico con Abelardo, entonces a la fija, y no importa que entonces ya a los maricas no les respeten sus derechos, que ellos se aguanten. No podemos hacer eso. Hay gente que no quiere hacer ese juicio de valor. Entonces, por eso lo que nosotros decimos es nuestros votantes ya tomaron su decisión. Lo que queremos es que 4 millones de personas como mínimo al menos podamos tener más respuestas a los interrogantes que nos deja la campaña a la primera vuelta. Entonces, uno lo que tiene que preguntarle a Juan Daniel es, ¿qué es lo que usted, o sea, yo lo veo muy difícil, le confieso, que vaya usted a votar por Abelardo de la Espriella. Es una... Pero tú me conoces, si es la verdad, uno no es puede... verdad, eso lo dijiste aquí. Pero también lo dije, se lo dije a Lucas en El País, también. Si la campaña de Abelardo y el candidato dice, vamos a defender a las minorías, pues hay que creer. Pues acaba de decir lo contrario, cuando salió a hablar con tu amiga. Sí. Entonces, por eso me impresionó tanto ese video, el video que ellos mismos sacaron para demostrar que él no es homofóbico. Hay que decirle a la campaña, bueno, que no sirvió, porque evidentemente no dejó esa impresión. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cuáles son las cosas que te impiden votar por Cepeda? No es tanto que haya cosas que me impidan. Tú, no la gente. Sino que yo sí insisto en que Colombia no puede ser víctima de sus propias limitaciones. Y si nuestras propias limitaciones, que es que vemos a la política como una enfermedad, nos llevaron a votar impulsivamente por el doctor que nos arreglara la enfermedad, bien sea que si la enfermedad es Petro, que lo saque, que es lo que promete Abelardo, o que si la enfermedad es el doctor de corbata de la derecha que va a volver al poder y no lo quiero volver a ver, entonces el doctor Cepeda es el que escogieron. Ese voto tiene unas consecuencias muy grandes, tiene unos costos muy altos. Entonces, del lado de la candidatura de Cepeda, hay algo que me parece fundamental y ya se resolvió el tema de la constituyente. Sí. Claro, todo el mundo dice al perro no lo capan 2 veces, ¿sí? Y entonces él ya había prometido, no sé qué, pero al menos hay una respuesta. Pero parece, y hay que creerles, o sea, como si Abelardo mañana sale Por y dice... eso, sí, como no si puede ser la guerra de los incrédulos. Entonces, pero eso no es solo el tema, es... Vamos a seguir maltratando al sector empresarial, vamos a seguir estigmatizando a la infraestructura y al sector vivienda. Vamos a respetar los resultados, porque es que eso fue, es decir, a la gente sí se le erizó la piel cuando dice que es que puede ser posible que no haya un reconocimiento de los resultados si pierden. Eso no puede pasar. No podemos jugar con esas palabras, ¿sí? Los 4 acuerdos
y sé impecable con las palabras. Eso tiene un costo muy grande. Decir que uno va a desconocer los resultados de las elecciones porque somos una democracia constitucional y lo que diga la Registraduría Nacional del Estado Civil lo debemos defender todos los colombianos, sin distingo de ideología, orientación sexual, nada. Todos tenemos que respetarlo, porque así la Constitución lo previa. Y ese es nuestro acuerdo básico social de comportamiento. Entonces, reconocer los resultados y algo muy importante, con quién va a gobernar y con qué plata. ¿Sí? Porque la plata no puede ser de imprimir billetes eliminando la independencia del Banco de la República. La plata tiene que venir de sopesar ese abandono extremo de la apuesta minera energética del país. Se lo pregunto, él promete, o sea, hablando de Abelardo, Abelardo trae como la fórmula Milei, ¿no? Dice que va a reducir el Estado, pero además que va a apretarse en 70 billones. Sí, algo así. Sí, pero entonces José Manuel ahí lo explicó. Yo que digo, eso es como la liposucción, o cuando hay es como la liposucción, reescultura del cuerpo, que lo que sacan de un lado lo meten en otro. Y entonces después solo muestran la cintura. Entonces, claro, la cintura se reduce, pero el resto se pasó al territorio, porque lo que están prometiendo ellos es reducir supuestamente el Estado aplicando la ley de competencias y la reforma al régimen. Pero aplicando, para que la gente lo entienda, aplicando la ley de competencias significa es reduciendo la cantidad de dinero que va a los territorios. Que se hizo precisamente para esa que incrementara. Para que se incrementara. Ese es ¿no es verdad? Sí, entonces... Y entonces uno dice, bueno, esa fórmula la hizo Milei en Argentina, y usted que es economista y que sabe de ese tema, ¿qué está pasando en Argentina? No, pues, naturalmente, o sea, pase lo que pase, María Jimena, este año para mí fue tremendamente enriquecedor, en el sentido en que yo entendí que sí, el país está dividido en dos. Entre los que ven a la política de Petro como una enfermedad, como un mal, como lo ven con un desespero. Pero hay otros que así no hayan recibido nada, todavía están encantados con que el presidente lo reconoce, de que el presidente habla claro de sus problemas y que hay un presidente que dice defenderlos y quererle solucionar el hambre y la pobreza. Pero eso no ha salido tan bien, no ha salido tan bien. Qué pesar. ¿Y entonces qué va a hacer usted? Usted cuando... Hay 3 opciones en el tarjetón y yo quiero ser un hombre político responsable y que en la medida en que se vayan despejando esas preguntas que hemos venido planteando, poder tomar una decisión y compartírsela al país. ¿Cuál de esas 3 opciones voy a utilizar? Y una pregunta, ¿usted ha hablado con Gustavo Petro? ¿Usted tiene además buena relación con Gustavo Petro? Bueno, tan buena relación no, porque pues mejor que la mía. El primero quería que yo trabajara con él. Sí, después, al principio, y después ya no. Después me convertí en el privatizador del catastro, en el neoliberal. Bueno, sí. Después sí hasta culpable de la caída de un avión. Sí, bueno. Sí, no, entonces después sí, culpable de la caída de un avión. Después salí con plumas y lentejuelas a buscar votos en Bosa. Sí, entonces está buena relación. Pero ¿sabe qué? A mí no me da pena decirlo. El presidente es el presidente. Y si el presidente expresa que quiere hablar con uno, pues uno acude. ¿Sí? Y tuvimos una conversación por Line. Bien. Telefónica vía Line. Y él pues me preguntó que pues él seguramente había visto el video, eso fue el miércoles después de las 9 de la noche, él había visto el video el miércoles de las 10. Entonces, claro, ellos sí sienten que quieren tener conversaciones con los actores de centro, eso es innegable, ¿sí? Pero yo no estoy aquí para tomar un partido desde el punto de vista político, es decir, yo no quiero enfilar, ¿sí? O salir a enfilarme con el pacto histórico, a defender Cepeda o a hacer campaña. Yo no estoy interesado en tener puestos en ese gobierno porque yo sí quiero seguir haciendo política a favor. Y no en contra. Okay. Y lo que va a pasar es que el resultado de estas elecciones va a ser en contra.
La Nos gente va a tocar salir a salir a votar en contra para que no se en contra. Sí. Entonces yo le dije, mire, pues es lo que yo estoy planteando entre esa pregunta, entre la Constitución o los derechos, ¿sí? Pues lo que es natural es que no podemos seguir con la amenaza de una constituyente. A la gente le tiene muy asustada. No puede pasar el tema del no reconocimiento. Porque yo para el miércoles a las 9:45 de la noche, creo que fue la hora exacta de la llamada, ya sabía que la gente estaba asustada. Porque escuchamos durante 2 días enteros con todo el equipo, nos sentamos a debatir nosotros, a escuchar a otros actores, y la gente estaba con la piel erizada por el tema del riesgo de desconocer las elecciones. Eso costó mucho, esa declaración, y eso hay que enfriarlo un poco. Así como si uno hubiera esperado que el candidato Abelardo, al entender que sus 10 millones de votos no se le van a ir para ningún lado, ¿sí? Va a ser muy difícil que se le vayan. Sí. ¿Sí? Porque es el voto enfermedad. El voto saquen a Petro y usted es el que es más fuerte para sacarlo y el que prometió extraditarlo y lo que sea. Entonces, él pudiera haber dicho, venga, aquí vamos a sumar verdaderamente, y si ya viene Paloma, que puede ser lo que impida que otros partidos lleguen, y cómo se relaja esta vez, porque yo estoy seguro que Colombia no quiere la ultraderecha, sino que hoy Colombia, esos votos de Abelardo no son porque Colombia quiera convertirse en ultraderecha, no, es porque la gente está desesperada con la irresponsabilidad como se ha manejado la política en los últimos 4 años. ¿Será solamente por eso? ¿Y no será porque tenemos una cultura también muy precaria? Política. Es bueno, que por 4 años, con errores, con todas las cosas, volver a la ultraderecha. Pero, por ejemplo, la sorpresa, sí, como ya Pero, ¿por qué cree usted que Abelardo no hizo eso? O sea, porque yo sí creo que es una reflexión que uno tiene. O sea, en lugar de abrir la banda y decir, ¿sabe qué? No voy a destripar lo que yo quiero realmente, no es, voy a decir una cosa así. Pues la idea es que voy realmente a gobernar y que quiero hacer acuerdos incluso con los que no están. Porque nos quedamos un poco, María Jimena, y nosotros lo hemos analizado, es que para ellos es más fácil decir que yo voy a ser un traidor a la patria. ¿Sí? O para los petristas, si yo tomo partido, va a ser más fácil salir a la calle a decir que yo fui cómplice de la violación de los derechos humanos. Es decir, todo el mundo quiere es atacar a la persona por la posición que tome. Yo no me voy a poner a jugar con ese tema, ¿sí? Entonces, yo digo, quedan 14 días, ojalá. 14, sí. Yo creo que no podemos. ¿Qué fue lo que nos llevó? ¿Qué fue lo que me llevó a mí hace un año a ser uno de los 105 candidatos que salimos a recoger firmas? Que todo el mundo decía, ¡ay, qué oso! Otro más, ¿sí? Hay más candidatos que votos, no pierda el tiempo, no pierda la plata, ¿sí? Pero durante un año cumplimos el mandato de Colombia que decía, únanse, hay que unirse. ¿Por qué? Porque queremos un cambio. ¿Cuál? Una política distinta a la improvisación de Petro. Lo hicimos, ¿sí? Pero cumplimos, Paloma y Oviedo, llegamos con una propuesta y la gente dijo, no, mejor vámonos con el que promete ser el tigre, que con sus garras va a sacar todo lo que nos genera problemas, ¿sí? Como si quisiéramos arrancar todo lo que nos genera problemas como enfermedad. Pero de paso vamos a arrancar muchas cosas más. Y ese discurso no podemos permitirlo, porque al mismo tiempo hay gente que no va a tolerar que eso suceda. ¿Sí? Y la gobernabilidad del país puede ser muy compleja. A usted, pues, evidentemente lo llamó a Paloma, pues, o yo no sé si a Paloma, porque no hemos hablado con Paloma, pero evidentemente Paloma ya la llevaron para allá y ella dijo que sí, salió. ¿A usted lo llamaron de la campaña de Abelardo? No me han llamado. No me han llamado. Lo único que tengo es un mensaje público que dio el candidato Abelardo de la Espriella en una entrevista en Semana, cuando le preguntaron sobre la composición de su gabinete y dijo que, le preguntaron por Oviedo y como que no. Sí. Como que no, pensamos muy distinto, como que el otro lado. Y que pensar porque de pronto por
por responder esas preguntas, uno podría decir, venga, no es la ultraderecha. Sí, es una cosa más aterrizada. No creo. Pero pues yo creo que va a ser difícil, ojalá existiera. Esa sí es la que más me preocupa, la de acuñar ese término chileno de por la razón o por la fuerza. ¿Sí? En los tiempos de la dictadura de la independencia chilena, eso no es sano. Porque pues es como responderle a Petro con lo de la bandera, ¿cómo es? Vida o muerte. Vida o muerte, sí. Vida o muerte. La bandera de No Petro. podemos responder con los mismos extremos. Pero la realidad es que usted pues va a seguir en la vida política colombiana y que usted además aspira a ser alcalde de Bogotá, ¿o no? Sí, o cómo sí. es su historia. A mí me da Y pena Bogotá contigo decirlo. acaba- Pero no quiero como que sea, ya, tengo un plan y desde ya empiezo a trabajar por eso. No, yo quiero... Bueno, y Bogotá ganó, digamos, yo voy a decir, ganó la izquierda, ¿sí? Y Sí, claro. Ganó la izquierda. Y también hay otras estadísticas que muestran que también algunos barrios se han derechizado fuerte, que Kennedy, ha habido una transición. Por ejemplo, Kennedy, que es un barrio muy importante, se corrió hacia la derecha, sí, es cierto. Exactamente. Entonces, pero yo lo tengo claro. Yo estoy aquí porque yo quiero es tener un trabajo. ¿Sí? Para que la gente O se sea, dé cuenta que recuperar la confianza en la política se hace gobernando. Es difícil recuperar. Yo hoy te lo digo porque aquí estamos a fondo. Y hoy siento que es difícil cambiar esa desconfianza estructural que tiene la gente en la política simplemente mostrando actitudes, o yendo a la calle o con propuestas, ¿sí? Sí. Porque cuando la gente sale a votar, como somos un país que pasó de la polarización al agravio, ¿sí? La gente sale a votar. Es que acaso a la gente no le importa lo que yo pienso, entonces al otro fuera, no lo quiero afuera, solo quiero que haya gente que represente lo que yo pienso, Sí. en contra de otra cosa. Entonces, yo sí creo que esa tarea de mejorar la confianza en la política que queremos hacer para este país solo se logra gobernando. Y yo me debo a Bogotá y a los bogotanos. Entonces sería para mí un peldaño muy importante en mi madurez política y profesional poder gobernar esa ciudad que tanto quiero. ¿Y cómo va a ser para enfrentar? Porque también pues hubo mucha votación de izquierda. Por un lado, pues la izquierda está ahí. ¿Y cómo va a ser para entrar en ese mundo de izquierda? Pues de captar esos votos de izquierda. No armar bandos. No armar bandos. No salir corriendo a decirte qué bando me voy a meter en esta elección entre Cepeda y Abelardo. ¿Sí? Voy a Entonces, mirar. No armando bandos. O sea, ¿Por nunca qué? va a decir por quién va a votar usted. Sí, yo voy bueno. a decirlo, claro. Es decir, tú sabes que tú me puedes, así no lo diga, tú me invitas a una entrevista, a un episodio de A Fondo y me preguntas por quién votó y pues a mí me enseñaron que uno no dice mentiras, uno dice la verdad. Y como actor político y como hombre político Ya sabemos que por soy, quién no. ¿sí? Ahora, ya sabemos por quién no. Acá dijiste que no ibas a estar con Abelardo. Pero no sabemos... No sabemos. ¿Por qué qué tal no que, vas qué a tal votar? que se Ya sigan algunas sabemos. declaraciones en las que podamos creerle, ¿no? No, aquí hay que esperar. Tenemos hasta el 21 de junio. Y yo creo que qué bueno que eso pueda dar eco. Yo no estoy poniendo condiciones de nada. ¿Sí? Eso es lo que tiene como sorprendido a la gente. Porque Sí. yo no estoy diciendo es que tengo unas vaquitas aquí que pude alimentar durante unos años y vengo a ponérselas Sí. a ustedes No. para que sumen votos. No, yo ya soy consciente que la votación de la gran consulta y la votación de la primera vuelta me da una evidencia de que buena parte de la gente que me escuchó y confió Sí. en mí ya tomó partido entre cuál es el mal que quieren que le quiten encima. ¿Sí? Que siga Petro o que vuelva a la derecha. Ellos ya tomaron partido. Lo que nosotros sí queremos es que yo sí me siento identificado con los 4 millones de colombianos restantes que todavía no vemos
que vayamos por buen camino, radicalizando los discursos y las propuestas. Y esos 4 millones digamos que ahí está Sergio Fajardo, ahí está Hay Claudia 2.8 López. ya que Sí. mostraron la cara, que son los de Paloma y Oviedo, los de Fajardo, los de Claudia, pues sí, ahí para abajo, Roy, Sondra, todos ellos. Y normalmente entre una primera vuelta y una segunda vuelta siempre aparecen entre 1.5 y 2 millones más de colombianos, porque para eso existe la segunda vuelta. La segunda vuelta no Sí, solo sí, es, señor. pues vamos a intentarlo, no es un megáfono diciendo, quedan 3 semanas para que se alisten. Aquí lo que estamos decidiendo es el futuro del país, de nuestra Colombia durante 4 años. Entonces, por favor, alístese a salir a votar y a tomar una decisión. Ya les queda más fácil, son solo 3 opciones. 2 personificadas y una que tristemente es simbólica porque no sirve para nada en Colombia, porque ¿Qué no es hemos cuál? podido El decir voto el en voto blanco. en blanco. Esas son las 3 opciones Pero que usted hay. no va a votar voto en blanco, no creo. Pues, Uno nunca sabe. hay 3 opciones en el tarjetón, hay 3 opciones en el tarjetón. Sí. Pero no creo, voto en blanco no le el voto pega. ojalá podamos tener un voto útil, sí, Sí. que una luz en el camino para que Colombia esté mejor, porque algo que me incomoda Pero yo sí de creo las actitudes políticas es que mucha gente pierde y como que le echa la sal a lo que sigue, como, yo me no, abro tienen y que entender que lo que se está jugando aquí es mucho. mucho. Y que uno quisiera Entonces, también... sí, a Colombia yo quiero que le vaya bien. Así no esté hoy en el tarjetón de la segunda vuelta, yo sí quiero que le vaya bien y que podamos ser capaces de que no nos toteen esas bombas de tiempo de inseguridad, de salud, de la crisis energética, la crisis de corrupción y la crisis de confianza del sector privado por maltratarlo tanto durante los últimos 4 años. Entonces, ojalá sea quien sea el que llegue, eso se resuelva, porque Colombia no aguanta haciéndonos los locos con esas bombas de tiempo que tenemos en ese momento en el país. Bueno, yo les agradezco a la cantidad de personas que nos están viendo, más de 1.500, 2.200, perdón, 1.600, 1.700, 2.000, perdón, 2.530 en YouTube les agradezco mucho y al candidato le deseo... pues a que siga siendo candidato ahora al Que salgamos pronto de ese desempleo técnico, porque hace 2 días me tocó hacer un avance en la tarjeta de crédito porque estaba en ceros en la cuenta de ahorros del banco. Pero bien, aquí vamos con toda. Y lo espero aquí en A Fondo para que nos diga por qué votó por quién votó Eso, después de elecciones. yo feliz. ¿Le parece? Para Porque me explicarlo a parece- fondo. Para explicarlo a fondo por qué voté por esta persona. ¿Le parece? ¿Por qué escogí una de las 3 opciones de tarjeta? Espero que sea por una persona y Ay, no por, sí, por que el sea voto en útil, blanco. que sea útil. Ese es el verdadero voto útil, votar por alguien. Bueno, quedamos con esa promesa y muchísimas gracias a Juan Daniel Oviedo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.